Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 26 de junio del año 2024. Tertulia 3-1 en doble sentido. Hay 3 voces acá y una a distancia. Hay 3 mujeres acá y un varón a distancia. Voy con los saludos. Empiezo por Eleonora Navata. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenos días. Y bueno, encantada de compartir tertulia mayoritariamente femenina. De verdad, Daoís, un placer compartir contigo también, pero el placer de 2 compañeras tertulianas acá no me lo quita a nadie hoy. Sigo, Karina Novarese, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan todos? También contenta de compartir con mujeres. Ojalá que no tengamos que destacarlo tan seguido, que estamos contentas de compartir con mujeres. Y con Fernanda. Fernanda Esfeir, buen día. Buen día, también me sumo a esta puntualización que ojalá no tuviera que ser una excepción. Es curioso que quede remarcado esto porque más de una vez pasa, en las tertulias pasa la ecuación 3-1, pero del otro lado, ¿no? 3 varones, una mujer. Hoy tenemos esto. Y ahí nadie celebra. Nadie llama la atención. Bueno. Ahí es normal. Último saludo para Daoís Uriarte. ¿Cómo te va, Daoís? Buenos días, muy bien, no tengo ningún problema, no estoy asustado tampoco. Gracias, Daoís, valiente. Un reconocimiento especial a Daoís porque participa de la tertulia, invitado a último momento. El tertuliano previsto para ese lugar era Santiago Soto, que anda maluco. Anda con una gripe ahí que lo tiene a mal traer, así que pidió cambio. Y Daoís se ofreció así, amablemente para ocupar su lugar. Te cuento una cosa, simplemente, estoy en un lugar distinto porque hoy me tocó cuidar un nieto, así que afortunadamente un nieto que estaba con una gripe. Ajá. Y entonces estoy en un lugar distinto, así que afortunadamente estoy por Zoom, si no, no hubiera podido ir. Bueno, gracias entonces, que se mejore ese nieto. Si tiene algo para decir, después le damos micrófono también. Bueno, empezamos. Abrimos la agenda. OCE anunció que apelará el fallo del juez en lo civil de noveno turno Alejandro Recarey. Este lunes suspendió la ejecución del proyecto Neptuno, destinado a construir y operar una planta potabilizadora de agua del Río de la Plata que se instalaría en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. En su sentencia, el magistrado accedió al pedido presentado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y el colectivo Tucutucu, un escrito que tenía como fin la suspensión de la adjudicación de esta infraestructura a un consorcio privado. El juez Recarey afirma en su resolución que existen bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción de la Constitución. Además, el doctor Recarey señala, en base al testimonio de 11 investigadores de la Universidad de la República, que en la obra prevista podrían existir severos riesgos de contaminación del acuífero Raigón y áreas aledañas. Sin dejar de mencionar, añade, que no surge que se haya discutido a fondo y con la necesaria transparencia pública las posibilidades de que pudiera haber sobrecostos gravosos en las tarifas de agua. Una vez conocida la decisión del juez en lo civil, OCE informó que apelará y defendió además el proyecto cuestionado. A través de un comunicado, la empresa estatal señaló que ahora corresponde esperar el resultado final del proceso judicial, pero enfatizó que el objetivo de la obra es garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano básico de la población de Montevideo y el área metropolitana, y que en este proyecto se prevé hacerlo a través de la potabilización independientemente de fenómenos climáticos adversos o problemas técnicos. O se describió a este proyecto como un compromiso del gobierno que desde que asumió busca hacer frente a un problema que se arrastra desde hace muchos años y que tiene que ver con la ausencia de una segunda fuente para el suministro de agua potable para la población del sur del país. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, una vez que OCE apele, el tema irá a un tribunal de apelaciones que, teniendo en cuenta la feria judicial menor que se acerca, podría llegar a una definición recién en unos 2 meses. ¿Cómo observaron esta situación que se dio esta semana? Empezamos con Daoís. Daoís conoce del tema. Daoís integró el directorio de OCE, fue presidente de OCE, ¿no? Contanos. Vicepresidente y fui secretario general. 8 años y medio estuve. Larga trayectoria en ese organismo. Entonces. Sí, y además justamente estoy vinculado todavía porque uno de los trabajos
de extensión del Instituto de Derechos Humanos. Es un acuerdo que tenemos con una ONG que se llama Redes Amigos de la Tierra, donde nosotros hemos estado asesorando sobre este tema. Por lo tanto, tenemos una opinión muy formada, y yo en particular, sobre lo malo del proyecto de la SATI. Quiero ser totalmente claro en esto. Estoy absolutamente en contra. Con respecto a la sentencia, hay aspectos con los que coincido y hay fundamentos que a mí no me queda tan claro. En fin, al doctor Recarey, que lo conozco hace muchos años, somos de la misma generación, ahí por supuesto tiene una forma muy especial de fundar sus sentencias. Hay algunos conceptos que yo no comparto o que no me queda claro de dónde va, pero hay otros donde son muy claros y coincido plenamente. En primer lugar, creo que hay una parte que efectivamente violenta la Constitución en el tema de la privatización, porque en realidad cuando se hizo la reforma del 2004, claramente la idea era que todo lo manejara el Estado. Si está bien o si está mal, no importa, digo, yo coincido, pero eso es lo que está en la Constitución. Entonces creo que buscarle la situación para decir que bueno, que se trata, que en realidad lo sigue distribuyendo OCE, pero que en realidad OCE no se compromete no está comprometida por la Constitución a ser el organismo que procesa y todo lo demás, no es así. No fue el espíritu de la Constitución, claramente. Así que creo que realmente es hacerle trampa. Pero hay otros aspectos que son más importantes. Este proyecto se hizo sin el aval, sin consultar a la sociedad civil. Y esto está expresamente establecido en la Constitución, que la sociedad civil, entendiéndose por sociedad civil, las intendencias, los DRG, la Universidad de la República, etcétera, tienen que participar en un diseño de una planta o de una alternativa de agua que puede llegar a endeudar a la OCE por 30, 40 años y que además es fundamental para el país. Y este proyecto en particular, Arasati, está desde los años 1960 en la Facultad de Ingeniería, estudiándose y se ha descartado reiteradamente. Y actualmente la Facultad de Ciencias, con todos sus grados 5, se ha expresado radicalmente en contra. Cuando se habla de que es una fuente inagotable, y que es la única, no es cierto. Primero, que no lo pone al margen de los problemas climáticos, porque todos sabemos que la invasión de algas, que tiene que ver en una cuenca que nosotros no dominamos, como la cuenca del Río de la Plata, puede aparecer. Segundo, la salinidad, que está clarísimo, que prácticamente 1/3 de los días del año entra la sal, pero entra sobre todo en los momentos en donde más se precisaría el agua. Que se precisa otra fuente alternativa, o mejor dicho, se precisa más capacidad de almacenar agua bruta, no tengo ninguna duda. Para eso estaba la otra propuesta, que era la de Casiopá. Y podría haber otras alternativas de hacer un tipo de planta que no estuviera prácticamente a 100 kilómetros, 80 kilómetros de Montevideo, que implica un costo eléctrico altísimo. Entonces, por ejemplo, en otros países se desaliniza, y se podría desalinar, pero se podría hacer otra planta, porque estamos hablando de una planta, en todo caso, de respaldo. No se trata de cerrar Aguas Corrientes ni de tener otra planta igual a Aguas Corrientes. De hecho, está claro que esta planta, que costaría un disparate al Uruguay, solo podría atender un 15, un 20% de la demanda si funcionara en las condiciones que se presume que va a funcionar, porque donde tenga un pico de salinidad superior a 45 días, esta planta no puede funcionar. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, se viola la Constitución porque hay parte de la privatización, pero se viola la Constitución porque no se consultó a la sociedad civil. Se viola la Constitución porque no se hizo un estudio de impacto ambiental previo que se tenía que hacer antes de llamar a licitación, antes de adjudicar. Acá se adjudicó y el estudio de impacto ambiental todavía no está. Ahora resulta que el Ministerio de Ambiente dice no, va a estar dentro de los próximos días. Y si el estudio de impacto ambiental dice que no se puede hacer,
¿Y esto ya se firmó? Bueno, Daoiz, con, Lo que hay firmado con es su una experiencia concesión. en el tema, No es un contrato aportó, digamos, todavía. una No, cantidad pero de bueno, antecedentes para leer, para Perdonen, pero atender está muy esta bien. resolución judicial de esta semana, que, recordemos, es una resolución, ¿cómo llamarla? Provisoria, transitoria, ¿no? Queda todo a la espera de que haya una definición luego de estudiar justamente los antecedentes que se han presentado, los reclamos que se han presentado. De paso, Daoíz ya incorporaba sus discrepancias con el proyecto Neptuno, pero bueno, nos permitía ubicar todo lo que gira alrededor, y en especial algunos de los puntos sensibles, ¿no? Sobre todo en esa discusión sobre qué es lo que implica la Constitución, qué es lo que implica la reforma constitucional del agua aplicada a este caso concreto. Yo creo que lo que explicó, el punto de partida que dio David es importante, porque tenemos que empezar a pensar en lo que ha sido el proceso. Primero que nada, este año, por suerte, no es de sequía, por eso estamos discutiendo esto, porque si no, esto ya se estaba haciendo y seguramente con todos los problemas que puede tener, porque no lo sabemos realmente. El año pasado estábamos discutiendo porque no se había hecho antes o el de Casupá o todo lo demás. Nosotros tenemos memoria corta. Lo que sí, la verdad, debo reconocer es que todo este proceso mostró una falta de transparencia pública, no necesariamente de transparencia, sí de transparencia pública. Más allá de que yo no sabía lo que dijo Daoíz con respecto a la Constitución, es importante que estas cosas, que sabemos que van a ser políticamente complicadas, porque ya se venía anunciando desde el año pasado cuando se habló del tema, tengan un respaldo, sí, de algunas organizaciones, la UDELAR sin duda, por ejemplo, ¿no? O sea, sin duda el Ministerio de Medio Ambiente tendría que ya habernos dicho qué va a pasar con esto. A mí me preocupa más eso todavía que la discusión jurídica de si se está privatizando o no. Porque esa discusión, en primer lugar, creo que tendríamos que consultar a algún constitucionalista, pero además creo que podría aplicar para muchas cosas que estamos haciendo, porque esta cantidad de plata ningún gobierno la va a tener entera. Entonces, el primer problema que tiene esto es eso. Lo segundo que me llama la atención, y lo dejo para una segunda intervención, es lo contundente que es, demasiado en algunos casos creo que es el juez, tan rápidamente para decir que esto podría estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable, pero además hay indiciarios serios de que podría estar optándose por servir a la población de la zona metropolitana con agua de menor calidad. O sea, él ya está diciendo cosas que no sabemos ni por el Ministerio de Medio Ambiente ni por la UDELAR, o por lo menos públicamente. Bueno, él lo está dejando como posibilidades, y en la medida que son posibilidades, sostiene, hay que estudiarlo, hay que estudiar este punto, hay que estudiar el otro, etcétera. ¿Cómo? Declararon científicos de la universidad, y además hay una definición de la Facultad de Ciencias sobre esto. Perdón, no quería interrumpir. No, está bien. Y después los sobrecostos gravosos en las tarifas del agua, algo que tampoco podemos saber. Creo que así como está planteado este proyecto, está mal parido. Estamos en un año de elecciones, es casi imposible que se llegue a un acuerdo con esto. O sea que lo mejor sería mezclar y dar de vuelta y llegar a algún acuerdo para el año que viene. Todos quieren hablar, sí. Todas quieren hablar. Bueno. ¿Qué va primero, Eleonora? Ok. Qué importante es que haya pasado esto, porque cuando se habló cuando teníamos el problema de la falta de abastecimiento de agua potable en Montevideo el año pasado, yo misma pensaba que hagan el que sea, que hagan el Neptuno, que hagan el Casupá, que hagan el que venga, pero que hagan algo. O sea, que se solucione esto, porque es inadmisible que una ciudad como Montevideo, la capital del país, que tiene además la mitad de la población del país, solamente tenga una fuente de abastecimiento de agua potable, que se rompe cualquier cosa por lo que sea y no tenés alternativa. Entonces, vieja asignatura pendiente. Totalmente, muy vieja. Entonces, en la segunda vuelta te lo explico. No, pero en la segunda vuelta te lo explico. O sea, sacando la administración actual, la anterior y lo que sea, es algo que como país no nos preocupó en algún momento, o nos preocupó pero no lo logramos resolver. Entonces yo, bueno, que se haga la que haya que hacer. Y este fallo del juez, a mí por lo menos me puso el tema en agenda de decir, no, lo tenemos que pensar 2 veces. Capaz que es el indicado, pero capaz que no.
Entonces creo que está bueno que suceda en un momento de no urgencia o que no estamos sin agua en este momento, para poder barajar y dar de nuevo de una mejor forma. O sea, nos tenemos que plantear todos estos puntos que dijo Daoiz y que se resuelvan de la mejor manera. Porque está claro que no sé si es el mejor proyecto. Yo no soy una entendida en temas hídricos y acá hay muchas cuestiones técnicas, pero a la luz de los acontecimientos, las explicaciones de por qué sí hay que ir por aquí, por este camino, no me quedan claras. Entonces me parece que este fallo lo tomo como algo positivo y creo que es bienvenido para poder dar la discusión pública y que intervenga la sociedad civil, que intervenga la Universidad de la República, que intervenga los investigadores, toda la gente que tiene algo para decir, pero que los ciudadanos y las ciudadanas formemos parte de esto, porque el tema del agua no nos ha preocupado hasta que nos quedamos sin ella. Y bueno, y ahí nos empezamos a preocupar todos, pero lo olvidamos rapidísimo. Bueno, me parece una buena cosa que hoy tengamos que discutir esto. Fernanda. Sí, yo soy de las que prefiero no hablar mucho de esto. Porque primero siento que nos faltan un montón de elementos. De hecho, hasta el ministerio lo mencionaba, Daoiz está esperando esos informes en lo que tiene que ver con lo técnico. Yo, naturalmente, de agua a nivel técnico no tengo idea. Estoy esperando a ver que hablen los que saben. Pero además también estoy esperando el fallo del Tribunal de Apelaciones. Ahora Eleonora hablaba de la importancia del debate. David también lo mencionaba. Obviamente, un tema tan trascendental como el agua siempre está bueno que incluya la mayor cantidad de voces a la hora de la discusión. Ahora, mi lectura de este tema no es un juez el encargado de poner esto o quien decida que esto se debata o no se debata, o quien decida que esto pase o que no pase. Mi lectura quizás es más jurídica. Yo siento que estamos un poco con los ojos vendados, porque yo creo que el tema central acá es la valoración de la prueba. ¿Cómo valoró el juez los argumentos para determinar con ese grado de contundencia que nos faltan a todos los ciudadanos esos elementos? ¿De qué manera el juez justamente valora la prueba que presenta el actor para determinar, como medida cautelar, es verdad que es una medida cautelar, pero la prohibición de la firma del contrato frente a la prueba que se presenta por parte de la OCE? Yo creo que cuando el Tribunal de Apelaciones falle, quizá vamos a poder tener algún elemento más claro para poder entender si eso está bien fundado o no, porque lo que a mí me pero protege a la OCE también, porque si vos firmás un contrato y mañana da que no lo puedes hacer o lo que sea, los costos que vas a tener por haber firmado un contrato en condiciones que no eran las que se necesitaban, a mí me parece que la medida no solamente si jurídicamente no podía... Está bien, pero protege a todos. Yo creo que también hay una protección al firmante del contrato de posibles reclamos por haber firmado algo que después se tiene que echar para atrás. Yo tengo la misma duda que Fernanda con respecto a lo jurídico, pero creo que el proceso de no discusión, digamos, de este tema fue lo que llevó a este recurso. Dice, a ver, no estoy hablando acá de asambleas para elegir cada vez que vamos a hacer, pero lo básico es laudelar, o sea, realmente necesitamos todos leer un poquito más de esto. O no necesariamente yo, o vos, pero sí los involucrados, sí, la oposición, creo que acá al gobierno realmente le faltó prepararse para esto, que se sabía que se venía, porque cada vez que hay un tema de agua, y voy mucho para atrás, o sea, cuando se hizo esta reforma constitucional fue porque había una parte, entre comillas, privatizada en Maldonado, y otra parte en no sé, otra parte en no sé qué. Entonces sabemos que el tema del agua es muy sensible realmente por un tema medioambiental, pero también muy sensible políticamente. Entonces creo que no se fue lo suficientemente astuto como para ir planteando estas cosas para que no se llegara a un recurso de este tipo. Después que no hay más remedio, entonces lo planteás. Y bueno, también es, por supuesto es un recurso existente y ya sabemos que se ha usado muchísimo. Entonces, discutir lo que dice el juez ahora, a mí también me pareció todo como súper contundente, demasiado, cuando decís, ¿cuánto tiempo estuvo investigando esto? No creo que haya tenido demasiado tiempo, porque un recurso de este tipo, ¿cuánto? Y con el antecedente.
Perdón. Bueno, pero Y con el antecedente hay una cosa que es Claro, clara, el ¿no? doctor Que- Recarey tiene un antecedente que obviamente ha no se puede incorporado vincular la a esto, no tiene discusión nada que ver política, con ¿no? Por eso Cuando me nombras lo parece del que no antecedente, tiene- me parece que ahí sí que nada que ver. Me O parece sea, que hay que ser justo. no, es que creo que no da. O sea, me parece que acá lo que necesitamos es discutir y transparentar cosas, no Sí. empezar a agarrar, no empezar a Pero hay que cuestionar al separar juez los que lo roles. hizo. Bueno, pero Bueno, a ver, los roles de cada uno. Vamos a ¿Cuál es el especificar antecedente? de qué antecedente se No, trata, ¿no? El doctor Recarey, este mismo juez, fue el que en su momento, Se lo dio este recordemos, titular. tomó una medida cautelar Con el también, antecedente. suspendiendo la vacunación anti-COVID en niños, ¿no? Y estábamos Yo no unos estuve- cuantos furiosos. Y Yo yo no también estoy- a estaba ver. furiosa, pero hay que separar las cosas. Y entonces, sí. bueno, Bueno, pero ha habido yo estoy de reacciones acuerdo de que hay que tipo separar. Yo político, no- como las del senador Sergio Botana, que ayer consideró que el juez Recarey es una vergüenza para la República. Bueno, yo- Antes militó contra la vacunación, ahora contra el agua, confunde ley con ideología, es juez, no puede ser un militante de comité de base, dijo. Bueno, esto ya senador. Y Botana es un ignorante de la Constitución, y lo quiero decir claramente, es un ignorante de la Constitución porque si lee el artículo 47 se da cuenta de que hay una cantidad de aspectos que son inconstitucionales. Pero en primer lugar, lo que hay que señalar es que un juez, para tomar una medida cautelar, no requiere tener toda la prueba. Requiere Ya lo tener una prueba básica del peligro. Y él dice, razonablemente, acá hay posibilidades de que se haya violado la Constitución. Tengo informes, porque lo que no se ha planteado, pero hay informes que se presentaron, hay una carta de todos los grados 5 de la Facultad de Ciencia diciendo esto está mal, es un peligro. Y declararon testigos, digamos, con respecto a esto. Entonces, los elementos para decir prima facie, acá puede haber un peligro, existen. Y él lo que toma es una medida cautelar, que después, lo dice además en la sentencia, se resolverá con el resto de la prueba si corresponde o no corresponde. ¿Cuándo se resolverá? Cuando se termine el juicio. Esto es lo que hacen todos los jueces. Si yo tengo una situación de peligro, el juez es lo mismo que, piénsenlo, a nivel penal en violencia doméstica, a nivel laboral, en una fábrica que va a cerrar, a nivel, en un embargo, por ejemplo. Cuando se traba un embargo sin haber resuelto en general el juicio, por ejemplo, en materia comercial. Esto es igual. Acá dijo, se para, se ve, se estudia, y entonces, es decir, lo que tendría que haber hecho OCE. Y quiero decirles que el tema del agua, es decir, siempre estuvo de las fuentes de agua, no es una omisión de OCE. El problema es que había distintas soluciones. Arasatí se estudió durante 40 años en OCE y en la Facultad de Ingeniería, y se descartó. Y si en 40 años no nos dieron... 40 años se tardaron en darse cuenta. Digo, no lo digo por Arasatí, lo digo por el tema del agua en general. Pero es que no es tan fácil las soluciones técnicas, ni tampoco el dinero para conseguir. Pero no para 40 años. Yo te podría decir, en los países donde no hay agua, se desaliniza. Acá no es tan sencillo y además cuesta muy caro la desalinización. Claro, cuando no tenés otra fuente de agua, desalinizás. Pero es caro. Ahí tú estás aludiendo, Daoís, a otra alternativa que llegó a manejarse, la de una planta desalinizadora que podía ubicarse en la zona del Cerro de Montevideo, ¿no? Exacto, y que no tiene, y que te ahorras una cantidad de bombeo. Pero bueno, Ahora, esa fue otra posibilidad que en algún momento se manejó, a eso iba. Quería aclarar una cosita por lo que dijo Leonora. En realidad lo que pasó en la sequía fue negligencia por no haber previsto anteriormente empezar a hacer restricciones de agua mucho antes. En realidad, el problema fue de agua bruta, no de no tener una planta. La planta funcionaba, y es más, la planta de OCE tiene respaldo, o sea, si se rompe una o dos bombas o tres bombas, puede seguir funcionando. Es decir, lo cual no quiere decir que no sería conveniente tener otra planta. Pero el problema fue, lo que faltaba era agua. Y faltaba agua porque hubo varios proyectos, uno de ellos Casupá, que no se hizo, que no se había hecho y que después se suspendió hacerlo. Se suspendió. Aclaremos, Casupá, cuando hablamos de Casupá, estamos bueno. hablando de una reserva de agua, ¿no? Reserva en de ese agua, lugar no porque está fue lo que prevista faltó. en los planes la instalación de una usina, es simplemente una reserva de agua, ¿no? Bueno, Yo quiero decir que cuando yo estuve en OCE, el problema era que el agua no llegaba a Montevideo porque no había suficiente capacidad de bombeo.
entre otras cosas porque faltaba una línea más, y se hizo la 6ª línea en un año. Y ya no tenemos más problemas ni de agua turbia, ni de falta de abastecimiento. Entonces lo que faltó fue agua bruta. Entonces lo que faltaba era reservas de agua. Que una de las posibilidades era sobrelevar la represa de Paso Severino, se estudió, se llamó a licitación, pero finalmente hubo algunos cuestionamientos sobre la posibilidad de que el muro pudiera sufrir, y por eso se descartó, pero no es que no se ha estudiado el problema. Pero tampoco las soluciones técnicas son maravillosas, hay que pensarlas en función de las disponibilidades económicas que tenemos. Pero esto a la SATI se descartó porque es malo, eso es lo que quiero decir. Y esto fue lo que vio el juez con los informes de la Facultad de Ingeniería, con informes de ingeniero y con informes de la Facultad de Ciencias. La pregunta entonces que queda, después de todo lo que acaba de explicar David, que obviamente tiene el conocimiento técnico de esto, más allá de posiciones, el conocimiento técnico, la pregunta que me queda a mí es por qué este tema no ha sido un tema central, por ejemplo, de discusión de campaña, porque realmente aparece ahora porque hay una sentencia judicial, bueno, pero la realidad es que yo no lo vi hablar ni desde la oposición ni desde el gobierno hasta ahora. Capaz que alguno lo mencionó en algún acto, pero no ha sido un tema central en absoluto. El tema del agua, sin embargo, es un tema central en un país donde el agua normalmente no debería faltar por muchas razones. ¿Ah? Y después, el hecho de que esto se venga, David dijo 40 años, o sea, a mí realmente me revienta la cabeza eso. Entiendo que técnicamente no sea fácil decidir, pero no para estar 40 años, y esto no lo estoy asignando a ningún gobierno en particular, David, me parece que es un tema de que se van dejando para adelante, ¿no? O sea, dejemos para adelante, y dejando para adelante, después llegamos a emergencias que no podíamos imaginar, porque la verdad que una emergencia como la del año pasado, más allá de tu punto de vista de que no se administró el agua como se debía, era inimaginable. Ya a esta altura creo que los uruguayos sabemos que necesitamos otras fuentes de alimentación, y vos mismo lo dijiste, entonces ¿por qué no lo estamos discutiendo? Ya sea este proyecto, el otro, una combinación de otros. Entonces se termina en esta especie de algo así que parecería que fuera como un UCASE que viene del gobierno, pumba, y no se discutió lo suficiente. Bueno, es que lo fue. Tal vez lo fue, pero yo me pregunto entonces por qué no está en los planes, por qué no ha estado en la agenda en primer lugar. La verdad que me parece una pregunta genuina. Es cierto, en la campaña electoral hasta ahora, en la campaña para las elecciones primarias, este asunto prácticamente no aparece. No sé si es que se da como un hecho que este camino, que el que dispuso el gobierno va a seguir adelante. Y no, porque no van a dar los tiempos seguramente. O sea. Pero obviamente si se firmaba el contrato y se empezaba la ejecución iba a ser difícil de cambiarlo, ¿no? Porque, a ver, quiero aclarar que hay 3 recursos. Además de este pedido de innovación, hay 2 acciones más en contra en la justicia, ¿eh? Una en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Yo la realidad es que yo no leí todos los programas de gobiernos de los precandidatos como para saber si lo mencionan o no. Sí es real que no hay una discusión pública al respecto y que tal vez desde la difusión o de los medios de comunicación, de las propias campañas y de las propias gente que hace difusión de las campañas no ha puesto este tema en el centro y sí ha puesto otros. Y por eso, de nuevo, menos mal que ahora podemos discutir esto, o por lo menos se puso de nuevo en la agenda pública para discutirlo. Era necesario y nos pasa desapercibido porque nos olvidamos rápido de los problemas. Sí, yo siento que hasta no tener los informes del Ministerio de Ambiente y de la UDELAR como UDELAR, más allá de algunos docentes. Más cerca. No, que decía que yo siento que hasta no tener personalmente, hasta no conocer los informes del Ministerio de Ambiente y de la UDELAR como UDELAR, siento que a nivel técnico por lo menos no tengo elementos para poder decir con toda la contundencia. A ver, capaz que no conociendo todos los informes, yo tampoco voy a tenerlos porque no tengo el conocimiento previo como para expedirme sobre un informe técnico de la UDELAR. No, pero sí por lo menos voy a ver que hay transparencia en la discusión y te garantiza, y que se va a discutir. Bueno, esto no corre, no presenta un riesgo para nada ambiental. Pero no solamente ambiental, para la salud de las personas sí, y para obvio. saber si realmente vamos a consumir algunos agua de menor calidad que otros ciudadanos,
O sea, no es solamente el Es, riesgo es ambiental. muy son entreverada varios la riesgos. discusión, porque acuérdense que acá está. ¿De A- dónde se acá, sabe? en la- Perdón, en la ya tertulia termino, hace 2 años, ya termino. En la tertulia estuvimos discutiendo esto hace 2 años Sí. y ya estaban los informes de la Facultad de Ciencias. Cuando te digo la UDELAR, la Facultad de Ciencias ya se ha expresado sobre esto toda la cátedra. No, lo que te decía es Y- que son muchos temas en discusión que no son sencillos. Por un lado es la salinización, cuántos días de salada y dulce. Eso no sería un tema tanto de salubridad, pero se planteó lo de las cianobacterias, que parecería que no sería un peligro, pero bueno, está planteado porque se chupa el agua, voy a decirlo de una manera no técnica, No, pero como a la 5 salinidad es un peligro. como a 5. Bueno, no es un peligro si después la tratás, porque de hecho estuvimos con agua salada durante unos cuantos meses y no. Es que se supone que la planta es de alternativa, por si tenés agua, por si no tenés Por agua eso potable. digo, pero son muchos temas técnicos al mismo tiempo. Por ejemplo, el proyecto original pasaba por los humedales de Santa Lucía, lo cual me parece insólito, la verdad. Cuando haces esta cosa, por más que ni lo toques al humedal de Santa Lucía, ya sabés que va a ser un problema. Y además, con razón, porque si no cuidamos nosotros nuestros propios, ¿cómo se llaman? Sitios protegidos, es insólito. Pero bueno, ponele que esto ahora, eso después se corrigió. Pero hay muchos temas para discutir al mismo tiempo que recién se empiezan a discutir ahora con una sentencia judicial en medio de una campaña política. La verdad, poca planificación y de este gobierno y de todos los anteriores, porque la verdad me parece que, iba a decir una cosa que no debo decir, una expresión que no debo decir, pero muy, muy lentas las decisiones, digamos.